Yo creo que comenzamos, si os parece, si estáis todos. Ángel, ¿comenzamos entonces? Sí, sí, cuando quieras, Jesús. Bien. Pues comenzamos el pleno de día de hoy, día 15 de julio del 2020, en esta convocatoria de tipo extraordinaria. Y antes de pasar al primer apartado, dentro de la aprobación, si procede el acta de la sesión anterior, me gustaría hacer una mención, como venimos haciendo cuando tenemos datos tan negativos como los de hoy, que también nos han trasladado pues, esa situación, digamos, de violencia de género, en la que pues, en el día de hoy ya son 23 las mujeres que en este año 2020 van fallecidas, con lo cual manifestar nuestra repulsa, nuestro rechazo ante esta lacra social, y esperando que, lógicamente, pues, desaparezca de una vez por todas. Y de la misma manera, pues hacer un llamamiento, si me permitís, especial a toda nuestra población del municipio respecto a las cuestiones que tienen que ver en el ámbito COVID, pues ese llamamiento especial a la responsabilidad, con el objetivo de que podamos seguir manteniendo pues unos datos dentro de lo que cabe que sean positivos en el ámbito de un número de contagio reducido e incluso ojalá que podamos mantenernos con contagios contagio cero en estas semanas próximas. Y sin más, ya pues empezamos con el punto número 1, que es aprobación del acta de la sesión anterior. No hay acta, Jesús, no ha habido tiempo de prepararla. No tenemos acta, no hemos podido Parece ahí, preparar. pero no ha dado tiempo para el próximo. Perdonadme, pero yo, en el tiempo que llevo en política, tampoco es que haya mirado más, en los plenos extraordinarios nunca se han aprobado actas de sesiones anteriores, al igual que nunca ha habido mociones, ni ruegos, ni preguntas. Sí, Ángeles, el acta se puede aprobar, las sesiones extraordinarias también, incluso en las extraordinarias urgentes. Lo que sí es cierto, ahora que lo dices, yo de hecho toda mi carrera profesional siempre, cuando estaba lista, se aprobaba o se sometía a aprobación. Es cierto que cuando llegué a Villarejo me comentaron que vuestra práctica era el llevarla a las ordinarias, sí. Con lo cual pues yo la he mantenido siempre también. Esta vez pues no me he dado cuenta, y lo de actividad de control, ruegos y preguntas es que sale en la plantilla. Vale, no, que lo he dicho porque es así de siempre, ¿no? Sí. Que no sé si se puede hacer o no, pero en Villarejo nunca se ha hecho. Sí, por eso, yo siempre lo he mantenido y bueno, pues aquí ha sido un lapsus que apareciera. Bueno, en el caso entonces de que incluso aunque hubiéramos querido, si el acta no está terminada, pues no lo hubiéramos podido aprobar en cualquier caso. A mí, como bien dice Ángel, tampoco me parece mal, sobre todo porque nos permite tener la memoria un poco más fresca de los últimos acuerdos y cuestiones que se vienen de alguna forma realizando en el último pleno, es mucho mejor, pero bueno, si es el caso de que no tenga que estar, no está. Pero bueno, en este caso, como digo, si no está, pues pasamos directamente al punto número 2, que es aprobación, si procede, del aumento en el porcentaje de gasto corriente del programa de inversión regional para el 2020, recogido en el expediente 2598. A tal efecto, se ha preparado un expediente, como decía, con el procedimiento de subvenciones solicitadas a otras administraciones. Y, bueno, por hacer un poquito de lectura muy rápida del documento que se ha preparado para este asunto, es perfectamente de que había un decreto anterior, que es el decreto 75 del 2016 de 12 de julio, en el que la Comunidad de Madrid ponía en marcha este programa para el periodo que comprendía los años 2017-2019, con una aportación por parte de la Comunidad de Madrid de 700 millones de euros. Posteriormente, el día 16 de mayo del 2019, en el decreto 44, lo que se recoge es una prórroga de este proyecto inicial que finalizaba en el 2019 para darle una vigencia de prórroga hasta el 31 de diciembre del 2020. Y hace unos días, concretamente el mismo día que coincidía con nuestro último pleno ordinario, del 19 de junio, salió publicado el decreto 44 del 2020, de 17 de junio, en el que se modificaba ese decreto 75 del año 2016, el decreto inicial por el que se aprobaba tanto el periodo 2016-2019 como la partida presupuestaria de los 700 millones de euros, y que debido de alguna forma a esa publicación de ese decreto 44-2020 se nos emplaza en este caso de que dentro de las actuaciones que nuestro ayuntamiento solicita y en la que habíamos aprobado presentar por un valor total de 2.938.648,04 euros,
En este caso, el 25%, que es lo que habíamos previsto, se destinará a gastos corrientes de esta cantidad. Y en función de ese decreto, como digo, el decreto 44 de 2020, en su artículo primero, literalmente se manifiesta lo siguiente. Y es que, de alguna manera, por no entrar en toda la lectura, el artículo 17 de ese decreto queda redactado de la siguiente manera. Viene a decir que dentro de la vigencia de este programa se podrán financiar gastos corrientes de los ayuntamientos en función de la disponibilidad presupuestaria existente, debiendo fijarse en el plan de actuación el porcentaje concreto de la asignación inicial que se destina a este tipo de gasto, que no podrá superar el 50% de dicha asignación, salvo lo previsto en el artículo siguiente. Es decir, en síntesis, lo que venía el decreto a recoger es la posibilidad de que los ayuntamientos pudiéramos solicitar la ampliación de ese porcentaje de gasto corriente hasta un 50%. Y para hacer esa solicitud, desde la Dirección General de Administración Local, lo que nos piden es que ese aumento en ese porcentaje sea aprobado en sesión plenaria. Por eso se trae aquí a pleno este punto, que es un poco el que da el carácter de inmediatez que pudiéramos hacer con el periodo de vigencia que nos daban de antes de un mes, y esto era con fecha 19 de junio, como os digo, pues antes del 19 de julio teníamos que remitir ese documento a la Dirección General de Administración Local, haciendo constar que en el Pleno habíamos acordado ese aumento de porcentaje destinado a gasto corriente. Por eso que el Pleno sea extraordinario y con la fecha tan inmediata para que estemos dentro de lo que es el periodo marcado. Con lo cual, como digo, solicitamos fijar el porcentaje concreto de la asignación inicial que se destina a gastos corrientes en el 50%, que esa es la propuesta que trasladamos a pleno para que se valore su aprobación si procede. Con lo cual, a partir de ahora, hacemos, si os parece, un turno de intervenciones, por si tenéis que hacer alguna intervención, en este caso los portavoces al respecto, antes de proceder a su votación. Sí. Silvia. Partido Popular, Silvia. Bueno, siempre habla antes el Grupo Socialista. Lo comentaba yo por seguir el mismo criterio como hicimos en la sesión anterior, en cuanto que si las votaciones posteriormente las hacemos nominales para que siempre sea un poco el hilo conductor, es decir, de empezar del grupo con menor representación al de mayor representación y que los portavoces también vayan en ese mismo orden y así siempre seguimos después en las votaciones el mismo criterio. Vale, perfecto. Bueno, pues por parte del Grupo Municipal Partido Popular vamos a votar a favor, puesto que se trata de un dinero que va a percibir el municipio y por tanto consideramos que votar en contra sería perjudicial. Al final es un dinero que bueno, si bien nos hubiera gustado que hubiera ido destinado a inversiones y que lógicamente mediante gasto corriente se va a perder, entendemos, una cantidad de ese dinero, lógicamente mejor que se pierda parte que no que se pierda la totalidad. Por lo tanto, vamos a votar a favor en virtud de lo que hemos manifestado, que entendemos que es algo bueno el percibir un dinero que nos va a venir bien para destinarlo a estas operaciones de gasto corriente. Muy bien, muchísimas gracias. María Ángeles. Sí, bueno, yo quería decir que los grupos municipales llegamos a un acuerdo, algo que el Partido Socialista teníamos muchísimo interés, y era que una vez se recibiese ese dinero, se invirtiese en la remodelación integral del colegio público. Con ese dinero se puede pagar el gasto corriente, pero con el dinero que se iba a pagar el gasto corriente hay que destinarlo a la remodelación integral del colegio público. Es algo que acordamos entre los tres grupos, yo creo que ha sido desde hace muchísimo tiempo y que tenemos presupuesto incluso y que el Partido Socialista ha hecho muchísimo hincapié en que esto se tiene que realizar. Bien, pues muchísimas gracias. Antes de proceder a las votaciones, pues hacer dos aclaraciones. En este caso no se trata de perder inversiones. Bien es cierto que cuando conversábamos la semana pasada con la Directora General de Administración Local, uno de los aspectos que nos hizo llegar fue un poco también la dificultad por parte de la propia Dirección General de poder hacer valoraciones no solamente de los nuestros, sino también de los proyectos que en otros municipios han podido presentar
digamos, en el mismo ámbito que nosotros dentro de esa ampliación para el 2020. Como todos conocemos, la situación de llegada del COVID, pues ha dificultado todas las labores administrativas, todas las tareas de supervisión de todos los proyectos, y entiendo que uno de los motivos por los que ese decreto ve la luz el día 19 de junio, y en ese sentido, es porque no todos los ayuntamientos también han elegido la gestión propia para poder llevar a cabo los proyectos PIR, sino también ha habido otros que han elegido porque la gestión la lleve la propia Comunidad de Madrid. Teniendo en cuenta en la fecha en la que el decreto se está aprobando, que es el 19 de junio, pues entendéis que es muy complicado también para la propia Comunidad de Madrid poder sacar esos proyectos en tiempo y forma previamente, teniendo que haber sido valorados y evaluados por todos sus técnicos para ver si cumplían todos los requisitos o les faltaba algún tipo de requisito. Entonces, yo creo que eso es uno de los motivos por el que el decreto 44 del año 2020, de 19 de junio, lo que nos emplaza es la posibilidad de que tengamos esa opción, y es la de que solicitemos esa ampliación del 25 al 50% para gasto corriente. De una u otra manera, podemos gestionar, en el caso de que así creyéramos oportuno, como bien comentaba María Ángeles, y ahora también me refiero a su asunto, donde parte de ese dinero en gasto corriente lo podríamos destinar nosotros directamente a gestionar algunos de esos proyectos que inicialmente habíamos señalado, teniendo en cuenta de que, como digo, las dificultades de la supervisión eran evidentes. Y en cuanto a la aportación que traslada Ángeles, portavoz del Partido Socialista, es una inquietud que no solamente el Partido Socialista ha podido trasladar. Nosotros, cuando llegamos al Gobierno, lo primero que hicimos fue conocer, en el momento que nos dieron posibilidad de mantener una reunión en Administración local, qué había ocurrido con esos proyectos que habían sido rechazados inicialmente porque, según el director general anterior de Administración local, hizo un informe en el que decían que no eran competencia propia de la Administración local lo que era la reforma integral del colegio público, al igual que la construcción de una nueva casita de niños. Así nos lo hicieron llegar, conocer. Prueba de ello es que en los presupuestos, y además en el pleno del mes de diciembre, contemplábamos la posibilidad en ese mismo pleno de darle una vuelta al proyecto para que sí tuviera cabida, y al final decidimos que, en vez de presentarlo lo que era esa reforma dentro del proyecto PIR, que pudiéramos hacer esas mismas actuaciones nosotros mismos, haciendo uso del dinero de gasto corriente. Eso fue un acuerdo de los diferentes grupos políticos, en los que todos creo que conocemos que es interés de todos que el colegio público, que lleva ya unos cuantos años funcionando, tuviera algunas actuaciones que le permitieran tener, pues eso, una actualidad de algunas de sus instalaciones. Entonces, Ángeles, totalmente de acuerdo con tu comentario, y nosotros de la misma manera estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para que sea una realidad que ese dinero lo destinemos a poder llevar a cabo las actividades, las acciones que sean necesarias para que el colegio público tenga esa inversión y que se mejoren sus instalaciones. Entonces, eso es una cuestión, y otra cuestión lo que llevamos aquí es que teníamos un 25% concedido, y lo que queremos y llevamos a pleno es la posibilidad de aumentarlo hasta el 50%. Y es lo que sometemos a votación. Con lo cual, si os parece, y sin más dilación, procedemos a la votación en este punto. Lo hacemos también de forma nominal, y lo hacemos también del grupo con menos representación al de mayor representación. Voy nombrando en uno a uno, y así todos vamos conociendo cuáles son las votaciones de los distintos grupos políticos. Con lo cual, Silvia, pregunto. A favor. Muy bien, gracias. Paco. A favor. A favor. Isi. A favor. Ángeles. A favor. Gracias. Miguel. A favor. Mari Carmen. A favor. Perdón un segundo. Mari Carmen Bellisca. A favor, entendido, aunque no tienes el audio. Juan Carlos. A favor. Gracias. Manuel. A favor. A favor. Y empezamos con Ciudadanos. Adrián. A favor. Gracias. Mari Carmen. A favor. Antonio. A favor. Mónica. A favor.
Y en mi caso a favor también, con lo cual lo aprobamos, Ángel, por unanimidad en este punto, en el que hemos aprobado la solicitud a la Dirección General de Administración Local de que nos pueda aumentar ese porcentaje de gasto corriente hasta el 50%. En el punto número 3, y voy a hacer una lectura tal y como se expresa aquí, pero que también antes de concluir, o casi diría antes de comenzar a hacer la lectura del propio punto, aclarar, porque sé que es una inquietud, al menos por el Grupo Socialista, que pudiera ser expresada de una forma distinta a este punto y que en vez de como tal y se ha redactado, que se pudiera haber redactado de otra manera. Entonces, el motivo de que no haya sido posible corregirlo es porque una vez que se graba, según me contaba tanto Estrella como David, existe una dificultad para poder modificar el punto tal y como se ha expresado. Pero que a pesar de que se exprese así, lo que quiero al menos es pronunciarme que el punto bien expresado debería decir aprobación si procede de las bases reguladoras de las ayudas a personas físicas afectadas por la crisis económicas del COVID-19, trabajadas o propuestas por los grupos políticos de la corporación municipal, concretamente para la concesión directa de ayudas, a pesar de que aquí dicen de alquiler, estaríamos hablando de que serían ayudas sociales, y que están recogidas en el expediente 1904 del 2020. Bien, entonces manifestar, como digo, que son unas bases en las que hemos trabajado para llegar a una propuesta conjunta, porque está más que claro de que queremos lo mejor para las personas de nuestro pueblo y, en consecuencia, pues que estas bases vieran la luz si previamente se trabajaban en equipo. También, por no entrar en todo el detalle del texto, un poco en líneas generales, aunque ya lo conocéis perfectamente, estas bases reguladoras pretenden la concesión de subvenciones a personas físicas, tienen un carácter de ayuda, concretamente dentro del ámbito de los servicios sociales, y son subvenciones, ayudas que otorga este ayuntamiento por su, digamos, las características del título competencial que tiene. El objeto de estas bases, en este caso, con motivo de la declaración del estado de alarma, vienen dadas por la crisis desencadenada por la pandemia, y debido a esta pandemia se ha derivado en un confinamiento de todos los ciudadanos que ha ocasionado una paralización de la economía, al igual que pues, un desmesurado aumento de las personas, en este caso trabajadoras, que se han visto abocadas al desempleo o a la paralización de su actividad económica, con el consiguiente descenso o pérdida total de ingresos económicos. Al respecto, tenemos una normativa, que es la Ley del 11 del 2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en la que se establecen, de alguna manera, la posibilidad de que la participación de las entidades locales en la gestión, financiación y prestación de los servicios sociales. Por eso, en ese artículo, en el 53, en el apartado 3, referidos a los municipios de menos de 20.000 habitantes, se refiere en este caso a la financiación de los servicios sociales por parte de las entidades locales. Es decir, estaríamos tomando en cuenta una competencia propia, en este caso de los ayuntamientos, para poder trasladar esas ayudas a personas que tienen esas dificultades sociales en cualquiera de los momentos. Entonces, dice en el punto 3 que los municipios con población inferior a 20.000 habitantes participarán en el gasto derivado del ejercicio de las competencias atribuidas en materia de servicios sociales. Y en el artículo 46 de la misma ley se asigna a las entidades locales, entre otras competencias, el estudio y la detección de las necesidades sociales en su ámbito de gestión. Y también la concesión de las prestaciones económicas individuales de emergencia social, así como las ayudas económicas temporales que tengan por objeto una integración personal. Ese es el motivo por el que se ha trabajado estas bases, con el objetivo de que estas ayudas estuvieran dentro de alguna forma de las limitaciones presupuestarias. Para ello aprobamos en este pleno del 19 de junio pasado del 2020, pues esas ayudas que las titulamos asistencia social primaria, emergencias asociadas al COVID-19 familias, y que, como decía, está recogido dentro del presupuesto para el ejercicio 2020. Estas subvenciones pues, tienen un carácter, digamos, de concesión directa hasta el agotamiento del crédito disponible. Para ello, como decía, la financiación, de alguna manera, que hemos planificado es que la cuantía total de estas ayudas tenga un fondo con una dotación de 91.574,25 euros,
y que están recogidos en la partida 231 4800002. Hay una serie de requisitos para los solicitantes, tales como que han de estar empadronados con al menos un año anterior a la fecha de la solicitud, que tienen que mantener nacionalidad española o residir legalmente en España, tienen que ser mayores de edad y los beneficiarios de estas ayudas serán personas físicas y en este caso pues que estén en unas situaciones muy concretas, como decíamos, de cierta vulnerabilidad. Es decir, que sean personas físicas que estén empleadas por cuenta ajena y sometidas a un expediente de regulación temporal de empleo, de los que conocemos con el nombre de ERTE, o haber sido despedidos siendo causa del despido o ERTE el impacto económico del COVID-19. A partir, en este caso, del día 11 de marzo, que fue justo cuando se decretó el estado de alarma. O bien encontrarse en una situación de desempleo, siendo una de esas causas, la del desempleo, la de no poder incorporarse al mercado laboral debido a esta situación de crisis económico y social generada por el COVID. Hay que presentar una serie de documentación, entre ellas pues, cuestiones de nóminas de la unidad familiar, con una base de cotización por contingencias comunes que no puede superar 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, lo que viene siendo pues, unos 19.950 euros en un periodo de 12 meses, es decir, 1.662,50 euros mensuales. Como decía, 91.574,25 euros, con una dotación a percibir por cada una de esas personas físicas que se reúnan las características y condiciones requeridos en las bases con un máximo de 300 euros y con un límite de agotamiento de los fondos asignados en esta modalidad de ayuda que ya conocéis cuál era la cuantía. Con lo cual, se establecen una serie de diferencias de adjudicación de ayuda teniendo en cuenta distintas situaciones. 3 situaciones distintas en las que en el número 1 figuran las personas que se hayan encontrado y sigan en situación de desempleo con anterioridad al estado de alarma, en la que se ha establecido una cuantía de 300 euros a personas con 4 o más miembros de la unidad familiar, 275 euros para personas con hasta 3 miembros en la unidad familiar y 250 euros para personas con hasta 2 miembros en la unidad familiar. En el apartado número 2 se recogen los casos de aquellas personas que se hayan encontrado en situación de despido laboral durante el estado de alarma y en este caso con un total de 200 euros a personas con 4 o más miembros en la unidad familiar, con 175 euros a personas con hasta 3 miembros en la unidad familiar y 150 euros a personas con hasta 2 miembros en la unidad familiar. Y en tercer lugar figuran las personas que se hayan encontrado en situación de ERTE laboral durante el estado de alarma, siendo las cuantías destinadas en este apartado de 150 euros a personas con 4 o más miembros en la unidad familiar, de 125 euros a personas con hasta 3 miembros en la unidad familiar y 100 euros a personas con hasta 2 miembros en la unidad familiar. El plazo que se ha establecido en las bases para presentar la documentación será desde el comienzo del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el plazo finalizará el día 15 de octubre del 2020. El orden de presentación de las solicitudes en el Registro General determinará la preferencia en la concesión de la subvención hasta el agotamiento del crédito presupuestario. Hay un órgano evaluador que va a valorar las solicitudes presentadas en plazo y forma, que serán sometidas a un informe previo en el que hay unas personas que forman parte de ese órgano evaluador, que son el alcalde, el concejal de Servicios Sociales, el secretario interventor, un funcionario municipal y una persona de cada uno de los grupos políticos de la corporación. Y en cuanto al plazo, en este caso, de resolución de dichas ayudas, será en este caso, la convocatoria establece que será como máximo hasta el 30 de noviembre del 2020. Directamente las ayudas serán abonadas a través de una transferencia que se ingresará directa en el número de cuenta bancaria facilitadas por los solicitantes en su impreso de solicitud. Así sería un poco el resumen de lo que contemplan el documento que hemos establecido como bases reguladoras de la concesión de subvenciones a personas físicas y, si os parece, antes también de proceder a su aprobación, si procede, pasamos un turno de palabra. Silvia. Bueno, por mi parte nada más que añadir que es algo que se ha trabajado en conjunto y que bueno, que espero que podamos seguir trabajando así.
No siempre se va a estar 100% de acuerdo, pero cada uno aportando sus ideas creo que se puede llegar a buen fin en estas mesas de trabajo. Entonces, lógicamente, vamos a votar a favor. Muy bien, muchas gracias. María Ángeles. Yo reiterar lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular y lo que ha dicho el alcalde, que son unas bases que hemos trabajado todos los grupos políticos, unos de forma presencial, otros de forma telemática. En concreto, el Partido Socialista ha aportado sus 5 concejales siempre de una u otra forma y con lo que entonces, por supuesto, hemos llegado a acuerdos y vamos a votar a favor. Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Yo os agradezco a nivel de toda la corporación, a todas las personas que habéis puesto, como bien habéis comentado, vuestro granito de arena, porque esta es una de las medidas que nos parecían de gran interés que pudiéramos sacarla conjuntamente adelante, de dificultad de muchas de estas personas y familias que en nuestro municipio pues, están en este caso en esa situación de cierta dificultad económica y social provocada por esta crisis originada por el COVID-19, con lo cual trabajar conjuntamente en iniciativas de este tipo o incluso de otros ámbitos, pues lógicamente no hace nada más que redundar en el beneficio de nuestros vecinos, por eso pues, no podemos estar más satisfechos de que estas bases puedan salir para adelante y comenzar cuanto antes, según hemos establecido, su procedimiento para que cuanto antes puedan ser abonadas las cuantías económicas a los distintos interesados y que podamos aportar también un granito, en este caso económico, a esas economías familiares que están en situación tan difícil como digo en el día de hoy. Si os parece, pasamos a hacer ya la votación y comenzamos también igual que hemos hecho anteriormente. Silvia. A favor. Bien, a favor, gracias. Paco. A favor. A favor. A favor. Sí. Sí. Isi. A favor. Ángeles. A favor. Miguel. A favor. Bien, gracias. Mari Carmen Bellisca. A favor. Juan Carlos. A favor. A favor. Manuel. A favor. Bien, gracias. Adrián. A favor. Antonio. A favor. Mari Carmen. A favor. Mónica. A favor. Y a favor también en mi caso. Con lo cual también, Ángel, por unanimidad aprobamos estas bases. Como bien comentabais anteriormente y como trasladaba también Ángel, dentro de lo que es la plantilla que utilizamos para la convocatoria aparecen en el apartado de actividades de control y también ruegos y preguntas. Aunque es habitual que tengamos ruegos y preguntas en esos plenos extraordinarios, pues también es cierto que la dificultad de poder vernos todos los días pues es una evidencia y a mí me gustaría pues abrir, si os parece, el turno de ruegos y preguntas por si tuvierais alguna cuestión inmediata de cierto interés que os preocupe y poder, en este caso, trasladar una respuesta, si es que la conocemos, pues para aclarar cualquier duda o aclaración que tengáis al respecto de cualquier cuestión. Bueno, no estará recogido en el acta, pero sí que me parece que es aclaratorio si hacemos una pregunta y haya una respuesta, como digo, por alguna inquietud que tengáis en estos momentos, en estas semanas de dificultad social y que nos impide poder vernos con cierta frecuencia. Jesús, si me permites, yo os dejo, ¿vale? Perfecto, Ángel. Terminado el pleno y lo único, si después no te importa, me envías un WhatsApp cuando finalices la reunión para finalizarla yo en Gestiona. Perfecto. ¿Vale? No te preocupes. Probablemente me preguntas es ya mismo y si hay alguna, pues dentro de unos minutos. Yo te pongo vale, WhatsApp. cuando queráis. Venga. Venga, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. ¿Alguna cuestión? Jesús, aunque nos vimos ayer, a mí me preocupa mucho el tema de Misecan. ¿Se ha dado orden de pagar algo? Sí, pues mira, Ángeles, esta mañana concretamente he procedido a la firma tal y como os había comentado. Es una situación que todos conocéis porque viene provocada por esa, digamos, sentencia que entiende que Misecan está aplicando baremos, para poder un poco explicarlo de forma que todos lo entendamos, baremos que son equivocados para hacer el cálculo de lo que tenemos que aportar como municipio en concepto de tasas de basura y, bueno, pues lo que se le pidió y
y ya hace unos cuantos años, y ya sabéis que por mi parte me he reunido tanto con el secretario de MISECAN como con su presidente, para que hicieran ese informe económico que pudiera de alguna forma aclarar la cuantía económica a aplicar en el concepto de tasa por recogida de basuras a nuestro municipio, al igual que al resto. Hay una sentencia que está declarando en nulo derecho, de alguna manera, los criterios que establecen en un pleno, que lo que hacen es que modifican los estatutos iniciales y que para hacer esa modificación todos sabéis que tiene que haber un acuerdo de pleno por unanimidad, donde unos estatutos dejan de perder la vigencia por otros que modifiquen de alguna forma los criterios para poder hacer ese cálculo. Mientras que eso no se haga, el problema que estaríamos teniendo es que estaríamos pagando una cuantía en la que se ha establecido que es errónea. Entonces, yo, hablando con todas las personas de MISECAN, siempre he defendido que Villarejo no quiere dejar de pagar ni un céntimo de euro. Y además no lo quiere hacer dilatado en el tiempo, sino todo lo contrario. Por eso siempre he trasladado al personal de contabilidad que tal y como nos pasen las liquidaciones, se procedan al pago de todos los servicios, de todos, con las cuantías que se establecen en cada uno de ellos, excepto en el cargo de recogida de basuras, en el que en vez de no pagar ni un solo céntimo de euro por ello, porque no sabremos si estamos pagando más o menos, para evitar que MISECAN tuviera dificultades económicas, lo que trasladé es que se hiciera en esa partida una entrega a cuenta orientativa, que no tendría que ser mayor a lo que ellos nos piden, puesto que se entiende que la tasa no está establecida porque no hay un estudio económico-financiero que la fije. Y en consecuencia, lo que siempre he dicho es que se paguen todos los servicios y que en la tasa de basura también, pero siempre que se haga una mención como para la tasa de basura, entrega a cuenta. Entrega a cuenta porque si luego al final resulta que nosotros tenemos que pagar más de lo que en principio hemos pagado, pues lo abonaremos. Y si lo que nos tiene que hacer MISECAN es devolver parte de lo que nos ha pagado de más una vez que se calcule la tasa, nos lo tendrán que compensar. Pero el resto de los servicios siempre he dicho que se paguen. Con lo cual, esta mañana, hablando con José Miguel, que sabéis que es una persona que está esta semana por aquí en el Departamento de Contabilidad, le he dicho que procediera de inmediato porque yo entendí que ya se había trasladado el pago y esta mañana hemos hecho la conformidad de todos los pagos pendientes para que este ayuntamiento no tenga absolutamente ninguna deuda con MISECAN respecto, como os he dicho, a todos los servicios que nos prestan. Y en el caso de la basura, la indicación ha sido la misma que siempre. En cantidad que ellos nos dicen que debemos, hagamos una entrega a cuenta con la cantidad que nosotros estimamos que es la correcta, adecuada o aproximada, hasta que se resuelva el asunto del ajuste de la tasa, que es una cosa de verdad muy sencilla. Como os digo, el pasado mes de noviembre me reuní con el secretario de MISECAN, el presidente de MISECAN y nuestro secretario para aclarar esa cuestión. Y nos levantamos de la mesa con un claro compromiso por parte de MISECAN, y es que iban a evaluar y a elaborar ese estudio económico financiero para establecer la tasa en concepto de cuantía. Eso es lo que os puedo decir, lo que siempre os he dicho y lo que le he dicho siempre, y ahí están los correos que lo evidencian al personal de contabilidad, que no teníamos por qué dejar de pagar absolutamente nada, sino que se pagara todo y en la basura que solamente hiciéramos una entrega a cuenta. Ya, pero tú sabes, porque yo te lo enseñé el otro día y he hablado contigo en muchísimas ocasiones, que lo que se había pagado era el 100% de todo del 2019, del 2020 no había nada absolutamente pagado. ¿Sabes qué ocurre, Ángeles? Que el problema de estas cuestiones viene dado Tampoco sé las conversaciones que has tenido, porque recuerda que me enviasteis unos correos que no venían con los adjuntos. Y tampoco sé el porcentaje que consideráis que es adecuado para pagar de tasa de basura. No sé si es un 80, un 90, un 95 o un 60. No sé exactamente en términos de porcentaje cuál es el porcentaje que corresponde con la cuantía. Lo que sí te quiero decir es que no es la cuantía total, porque estaríamos, como digo yo, si hay una sentencia que dice, en síntesis, que declaran de nulo, de alguna forma, de nulo derecho la aplicación de esos criterios que han modificado los estatutos, no tendría ningún sentido de que si la denuncia, en principio, tiene esa parte que es a favor del Ayuntamiento de Villarejo, que estuviéramos aportando como si no hubiera pasado nada la misma cantidad que nos piden. Entonces, la cantidad claro, pero no sé qué cantidad es la que se va a abonar que consideramos adecuada. Vamos a ver, Ángeles, yo te decía, en concepto de basura, pues no sé, pero probablemente a lo mejor estamos hablando de un 70 o un 75%. Insisto, mañana te podría dar el dato exacto.
concretamente lo que significa la recogida de basura, es decir, en cuanto a cuantía que ellos establecen. Esto hubiera sido muy sencillo si en 30 días después de noviembre, que es diciembre, nos pasan el estudio. Pero lo que quiero decirte, Ángeles, es, tú imagínate, te pongo un ejemplo, que tenemos una situación donde hacemos unos números que no nos cuadran por una sencilla razón. Tú vienes acumulando desde hace 3 años atrás, con este ayuntamiento, una disconformidad en cuanto a que tú pasas unas cuantías y este ayuntamiento dice que no está de acuerdo con esas cuantías. Entonces, lo que hace este ayuntamiento es que te hace una entrega de dinero. El ayuntamiento lo hace por todos los servicios, excepto el de basura, pero tú interpretas que lo hace por todos, incluyendo el de basura. Entonces, lo que vas haciendo va a ser acumulando un déficit. Entonces, claro, cuando tú acumulas ese déficit, puedes llegar a decir que es que tienes muchos meses que no has pagado, pero es que esa no es la lectura. La lectura es que yo he pagado muchos meses los servicios prestados y lo que he dejado de pagar es la cuantía que tú me pides por el de basura. Entonces, yo lo estoy haciendo de una forma, es decir, yo te pago todo, pero tú gestionas como que lo que te estoy pagando no es por lo actual, sino por lo que te debía de antes, en concepto de basura. Ya. El problema fundamental, y ya lo sabemos todos, es que ellos continúan prestando los servicios y, sin embargo, Villarejo aparece como deficitario. Bueno, Con lo cual también estamos perjudicando al resto de los municipios más pequeños. Sin ninguna duda. Porque ellos tienen que anticipar ese dinero para poder darnos el servicio que no estamos pagando. Claro. De hecho, en plenos anteriores he manifestado siempre lo mismo. Es decir, los pueblos pequeños hacen un esfuerzo tremendo en incluso, como dices, en anticipar cuotas, y la situación de no querer Misecán resolver el conflicto significa que el anticipo de algunos pueblos está cubriendo el no pago de Villarejo. Cuando esto, Misecán lo tiene muy sencillo. ¿Qué nos ha contado el juez? Que hay que hacer, en este caso, un estudio económico-financiero para aplicar una cuantía. Hágase. ¿Cuánto se tarda en hacer un estudio económico-financiero? ¿30 días? 30 días. A partir de 30 días el dato está exacto. Y hacemos cuentas. ¿Cuánto me diste? 50. ¿Cuánto me tenías que haber dado? 40. O yo te doy 10 o tú me devuelves 10. Y a partir de ese momento, fíjate qué cosa más sencilla. Pero claro, si el principal interesado no resuelve el problema y encima te viene diciendo que es que le debes dinero, oiga, yo le debo dinero porque hay un juez que me ha dicho que la aplicación que usted me ha aplicado no es correcta. Entonces, haga el favor de hacer lo que le ha dicho el juez. Haga el estudio económico-financiero y salimos de dudas. Y a partir de ese momento le pago lo que está establecido y usted tiene el dinero en tiempo y forma conforme a los servicios que presta. O sea, Vale. yo entiendo... De todas formas, hoy se ha dado orden para que se pague, me has comentado todo, excepto una parte de la basura. Hoy hemos firmado las órdenes de pago de todo lo que significan cuantías referidas a los ámbitos de administración, de servicios sociales, de todos los ámbitos de servicios, excepto el de basuras, que en vez de hacerse en su cantidad total, se ha hecho en una cantidad algo menor de la que nos proponen como total, en concepto de entrega a cuenta. De acuerdo. ¿Alguna cuestión más que tengamos? Sí. Juan Carlos, me has dicho, ¿verdad? Sí. Yo tenía, bueno, más que preguntas, a ver, yo quería saber si en la moción que presentasteis pone que tenemos que aprobar en pleno la declaración de especial interés utilidad municipal. ¿Esto cuándo se va a hacer? ¿No tiene nada que ver con que presentéis y se publiquen lo de las subvenciones y demás en el BOE? ¿No tendríamos que declarar esto primero? A ver, Juan Carlos, espera a ver si tengo aquí, que creo que tengo el documento, como te decía, porque en el documento, en la moción que presentamos, lo que veníamos diciendo es que se estudie la posibilidad de declarar de especial interés tanto a los establecimientos como a las viviendas, con el objetivo de poder aplicar lo que establece la norma de las administraciones, digamos, locales, en las que se le permitiría pues el hacer algún tipo de exención o algún tipo de bonificación, es decir, de entrega de dinero
y que no tuvieran de aplicación, que no estuvieran de aplicación, digamos, las cuantías que se vienen recogidas en las ordenanzas, véase terrazas, véase basuras, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si más o menos recordáis el asunto. Lo que veníamos a decir en este texto era un poco emplazar a que Ángel pudiera durante estos 2 meses próximos, desde el mes de junio, día 19, poder recabar toda la información y que toda la información que nosotros pudiéramos localizar se la trasladáramos a él para que efectivamente él entendiera que era posible declarar de especial interés estos establecimientos y estas viviendas con el objetivo de que nosotros pudiéramos aprobarlas en pleno, pero con un respaldo por parte de Secretaría, es decir, que tuviéramos un informe en el que se recogiera que efectivamente es posible declarar de especial interés utilidad municipal, como decíamos aquí, inmuebles en los que se desarrollen actividades de comercio o servicios minoristas, al igual que viviendas en las que residan personas con una situación socioeconómica. Pero eso era con la intención de bajar el IBI, claro, o bajar las tasas, ¿no? Lo hacíamos con el objetivo, si lo veis ahí, en el segundo decíamos de que hubiera una modificación, siempre y cuando eso se pudiera dar, que se estudiara la posibilidad para que hubiera esa modificación de la ordenanza del impuesto de bienes inmuebles, donde hubiera una reducción general del tipo de gravamen y especialmente aquellos comercios y aquellos propietarios de comercios incluso que hubieran podido minorar la cuantía en concepto de alquiler a los inquilinos que tenían una actividad económica en marcha y que esta actividad económica en marcha, al haberse visto afectada, pues los inquilinos también hicieron un esfuerzo en cobrar menos alquiler durante estos meses, donde no ha habido actividad porque el establecimiento estuviera cerrado, y el ayuntamiento entendía que pues para que tampoco tuvieran estos propietarios de inmuebles de alguna manera pues unos impuestos tal y como si hubieran ingresado las cuantías mensuales, que tuvieran una reducción en lo que es en sí la cantidad del IBI. Tenía 2 partes, si recordáis la moción. Una que venía derivada, como habéis dicho, tanto Juan Carlos como Ángeles, declarar de especial interés siempre y cuando sea posible para poder hacer una reducción del tipo de gravamen en el IBI. Y por otro lado, lo que solicitábamos en este caso es que se llevaran a cabo las modificaciones de las ordenanzas de cara a que se modifiquen este año para que entren en vigor el año siguiente, mientras que el primer apartado de la moción era que se estudiara la posibilidad para ver si se podía llevar a cabo este mismo año. Esa es la idea. Entonces ahí la propuesta era modificar la ordenanza que regula el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, cuestiones que tienen que ver con las tasas de utilizaciones privativas, es decir, del vado, de las tasas de basuras, de las tasas por la prestación de servicios de carácter sociocultural, la ordenanza reguladora de terrazas, de cara al 2021, claro está, y la del mercadillo municipal. Esa es lo que recogía la ordenanza, Juan Carlos. Vale. Y otra consulta, ayer publicasteis una noticia de que se había dado un positivo en una profesora de la casita de los niños. Entonces, la consulta es ¿qué información tenéis vosotros? Porque esta profesora, por lo visto, primero se le hace un test, da negativo, posteriormente da positivo, y en el primer test también se le hacen a todas las demás profesoras y todas dan negativo. ¿Sabéis si se le ha vuelto a hacer los test a las demás profesoras? Porque puede ser que a lo mejor alguna también esté de positivo, ¿no? Porque ha estado en contacto con esta compañera que desde que dio negativo hasta que ha dado positivo ha estado en contacto con las profesoras, creo, no lo sé, yo no tengo ninguna información. Y con los niños que han podido estar allí con ella. Entonces, ¿qué información tenéis? Si se les va a repetir el test, si se les va a hacer a los niños que hayan podido estar en contacto con ella, si están en casa, si están teniendo un seguimiento, no sé. Es una consulta, ¿no? Yo por lo menos no tengo ninguna información. Pues mira, Juan Carlos, más o menos un poco el razonamiento que estabas trasladando es un poco lo
que es en sí el protocolo que se ha seguido. O sea, que casi como el que dice has dado pleno. Quiero decirte, se hace, como bien has manifestado, una serie de pruebas para, antes de abrir el día 1 la casita de niños, tener la certeza de que el personal que está en contacto directo con esta población, también bueno, pues de cierto interés y de cierta vulnerabilidad, tener la certeza de que no está contagiado. Y eso lo hacemos a través de las indicaciones de la empresa que tenemos, el tema del plan de prevención de riesgos y, en este caso, los riesgos asociados al COVID. Nos ponemos en contacto con ellos y el día 26 de junio, si no mal recuerdo, se realizan los test a la totalidad de este profesorado. Después de unos días, que creo recordar que fueron 4 o 6 días naturales, tenemos los resultados de esos test diciendo, en todo caso, que todas las personas analizadas son negativas, excepto un caso en el que nos dice que tiene cierta dudosidad. Lo que hacemos es que a esa persona que ha salido en duda, se lo vuelvo a hacer para salir de dudas. Y da también negativo, con lo cual empezamos el día 1 con la certeza de que todas las profesoras han dado en esa evaluación negativo, con plena normalidad. Hasta que, por cuestiones, digamos, un poco personales, hay una intervención que tenía programada una de esas personas y, como no lo hace a través de un centro público, sino de un centro privado, ese centro privado le requiere que tiene que hacerse una prueba previa a la intervención. Esa persona se somete a esa prueba y el resultado de esa prueba es positivo. En el momento que a nosotros esa persona nos traslada ese positivo, lo que hacemos es que ponemos en funcionamiento el protocolo de actuación y es directamente, tal y como nos habían indicado, ponernos en contacto con el director del centro de salud, contarle la incidencia y, a partir de ahí, esperar su, digamos, indicación. Su indicación inmediata fue inmediato cese de la actividad de los niños en la casita y de permanencia en contacto con el colectivo que hubiera podido estar en contacto con los niños. Contactamos en ese mismo momento con los padres, previamente contactamos con la directora para explicarle esto. Ella empieza con el protocolo de llamadas a todos los padres para informarle y nosotros ya, a partir de ese momento, digamos como de que dejamos el procedimiento en manos del director del centro de salud. Le facilitamos todos los datos de contacto al director del centro de salud, ya no solamente de las profesoras, de las familias y de los niños, sino también del personal, por ejemplo, de limpieza y personal que hubiera podido estar en el entorno de, bueno, pues, la actividad de la casita. Y a partir de ahí, lo que está haciendo, que es lo que conocemos, es lo que marca el protocolo, es decir, como prueba de rastreo. Los niños, me consta, y en este caso pues aquí tenemos Mari Carmen, que es que está siguiendo desde minuto a minuto todo el seguimiento, nos consta que han sido evaluada la situación de los niños. Estamos expectantes, de alguna forma, que les den el resultado, porque en caso de que sean negativos, pues bien está, y en el caso de que alguno diera positivo, el rastreo iría hacia aquellas familias que están en contacto con ese niño. Y ese es el protocolo que estamos siguiendo, pero no que sigamos nosotros, sino el protocolo que seguimos porque las indicaciones del centro de salud fueron, en estas reuniones que hemos tenido de semanas anteriores, muy claras de cómo proceder en el caso de que tuviéramos conocimiento de que hubiera una persona con un posible positivo. Entonces, ese posible positivo a través de una prueba tendrá que estar contrastado con otra prueba que afiance que es un verdadero positivo y no un falso positivo, pero antes de que le den el resultado, porque ya sabéis que esa fianza de positivo verdadero tarda más tiempo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido eliminar el riesgo, no sea que realmente sea un positivo verdadero, porque si fuera un positivo falso, es muy sencillo comunicar la reanudación de la actividad porque tampoco hubiera ningún niño que estuviera contagiado. El problema está que si ese positivo se confirma a través de un PCR. Ahí está. Ahí está. Nunca se le hizo el PCR. Le hacían de sangre. Por lo tanto, había un fallo de la persona responsable de los médicos que han creado una alarma que no merecía la pena. Porque es un positivo de sangre. Claro. no de PCR. Y dijeron que había sido un PCR. Por eso montaron todo el espectáculo. Porque pensaban que era un PCR. No era un PCR. Bueno, ahora será un PCR. Hoy le daban los resultados.
Eso es, Miguel, pero que creo, yo no sé si en algún momento ha salido la palabra PCR. No, por eso es que tenía que haber salido la palabra PCR, que es el auténtico. Cuando tú dices positivo, positivo es para cerrar y para llamar a toda esta gente y hacer la alarma. Es porque es un PCR, que es el máximo que hay. Si es En la publicación del ayuntamiento pone PCR. Por eso, no fue un PCR lo que dio el positivo. No, de hecho, no lo sabe todavía. Fue un análisis de sangre, como el que han hecho en Cuétara, como el que han hecho en muchos sitios, que unas veces da positivo y son falsos positivos, o negativos y son falsos negativos. Y por eso después, al dar positivo, le han hecho ya el PCR. Y está a la espera de que le pasen los resultados. Hasta que no lleguen los resultados no sabemos nada. Sí, sí. No se puede ir diciendo que hemos hecho todo esto porque había un PCR positivo. Nunca hubo un PCR positivo. Eso tenéis que rectificarlo. Nunca hubo un PCR positivo. Pero, Miguel, si nosotros no estamos hablando de esa cuestión, ¿figura el término PCR? Yo es que no recuerdo que en la comunicación del ayuntamiento diga que sea PCR. Sí, lo pone. Sí, sí. Adelante. El texto dice lo siguiente. Se han tomado medidas preventivas de cierre de la casita del árbol al resultar una de las maestras positivo COVID-19. No. El viernes 16 de junio se realizaron pruebas serológicas a todo el personal de la casita para asegurar que la actividad se podía retomar el 1 de julio con plenas garantías, siendo todas ellas negativas. La intervención quirúrgica a la que se le iba a someter a una de las maestras en los próximos días la obligaba a hacerse una segunda prueba protocolaria, que ha resultado positiva en COVID-19 hoy mismo día 14 de julio. El protocolo en estos casos... Perdona. No, eso no es así. Sí, la prueba que se hace cuando no es PCR es una prueba que si tienes anticuerpos, tú puedes tener anticuerpos por una gripe y darías positivo en esa prueba. Bien. No solamente por COVID, la puedes tener, que tengas anticuerpos, y eso detecta lo que tiene el cuerpo anticuerpos. Bien. No que tengas COVID. Por lo tanto, si tú dices que le han dado anticuerpos de COVID, es que está diciendo que le han hecho un PCR. Lo está diciendo. Es un poco, como digo yo, quizás trasladar a un lenguaje más sencillo una comunicación no tan técnica. Es decir, aquí lo que dice resultado positivo en COVID-19, que quizás no tiene expresado el resultado positivo en COVID-19, pero hubiera sido dicho resultado positivo en dicha prueba, porque lo que estaba comentando aquí es una prueba serológica. Exactamente. Identifica anticuerpos sobre cualquier virus, no sobre COVID. Bien, lo tenemos claro. Pero lo que estamos hablando es que aquí no dice en ningún sitio PCR, que es lo que estoy contando. El protocolo a seguir en estos casos viene marcado por la dirección del centro de salud, que ha indicado el cierre de la escuela infantil y el seguimiento de los trabajadores, de alumnos y sus familias. Por el momento, ninguna persona ha manifestado síntomas de la enfermedad y desde esta plataforma hacemos un llamamiento a la calma, manteniendo todas las medidas de higiene y distanciamiento para evitar la propagación del virus. Bien, no se está hablando de un PCR. Se está hablando quizás que la expresión de positivo en COVID no está del todo ajustada a la expresión, porque quizás lo de positivo en COVID lo afirma un PCR y no una prueba serológica, pero si te das cuenta, empezamos diciendo que la prueba en este caso ha sido serológica, no de PCR. Entonces, insisto, no se ha dicho a nadie que es un PCR, lo que se ha intentado un poco ha sido prevenir por si acaso ese PCR da positivo, porque lo único que hubiéramos estado es manteniendo un letargo de un periodo de días en contacto con una persona que va a ser PCR en la valoración de 14 días después de un momento en el que sí que es positiva 14 días antes. Entonces estás durante 14 días con los niños, con una persona que 14 días después pudiera ser positiva. Si tuviéramos certeza... En 2 días. 2 días se tarda el PCR en dar el resultado, 2 días, no 14. Bueno, pues yo como siempre he visto que lo de los 14 días va un poco porque el proceso es lento y por eso no se llama prueba rápida, sino que tiene que estar de alguna forma muy bien confirmada. Si son 2 días, pues mucho mejor si el tiempo mismo se ha avanzado. Siempre en los inicios al menos hablaban de los 14 días como pruebas que obligaban a tener su tiempo de evolución, por así decirlo, en el laboratorio. Entonces, lo que hicimos fue, me da igual que fueran 2 que 14, es que aunque fueran 30 segundos, cuando hay una sospecha, en este caso lo que hacemos es evitar que haya una probabilidad de contagio bajo una posible sospecha de COVID. Que luego resulta que ese positivo
que le han hecho en la segunda prueba resulta que es un falso positivo, pues retomaremos la actividad, todo el mundo a la calma y ya está. ¿Por qué sacamos esta noticia? Porque nos pareció que era más importante dar una noticia y poner en marcha un protocolo que no hacerlo, porque está claro de que la profesora tiene una baja laboral, que los médicos empiezan con el protocolo y vuelvo a decir, seguimos las indicaciones del director del centro de salud. Nosotros lo único que comunicamos son hechos consumados. Nos acaba de decir una profesora que se ha hecho una prueba con este motivo, que le han dado en los análisis practicados positivo. Pues si eso es así, la actividad del centro infantil que deje de existir y a partir de este momento empezamos a hacer prueba de rastreo a ver si alguno de los niños, alguna de las familias posteriores que pudieran ser positivos algún niño y tal. ¿Que no hay ningún niño positivo? Pues estupendo. Porque a lo mejor que no haya ninguno positivo puede ser que la profe es negativo, es un falso positivo, o incluso que aun siendo positivo no ha habido propagación del virus. Pues estupendo, si no pasa absolutamente nada. Pero es importante trasladar la calma, porque si no hubiera habido mucho chismorreo al respecto. Me refiero al chismorreo en cuanto a que cualquiera hubiera podido opinar de qué es lo que está ocurriendo en una casita de niños, con 8 niños, con 5 profesoras, y nos pareció más oportuno cortar, por así decir, de raíz la rumorología y ponernos manos a la obra, con el asesoramiento en todo momento del director del centro de salud. Entonces, bueno, pues yo creo que ha sido más el chismorreo por publicarlo que por no. Bueno, pero Paco, esa es tu opinión, que es totalmente respetable. La nuestra, es mi opinión. Esa prueba de ello es que lo que hemos querido ha sido aclarar la situación. Porque peor hubiera sido... Pero ha sido al revés. Bueno, pero la habéis embarullado más. Eso es tu opinión. Insisto, esa es mi opinión. Tu opinión. Como he dicho desde el principio, que es mi opinión. Claro, como hay otras personas que piensan que una prueba tal como la que se hizo esta profesora en el entorno educativo fue negativo y posteriormente, si se confirma el positivo, se evidencia que días después es positiva. ¿Por qué? Pues porque tiene una movilidad donde esa persona no vive en nuestro pueblo, ha podido ser contagiada con otra persona de otro pueblo del entorno o en cualquier viaje que ha ido a Madrid o a una tienda el fin de semana como yo me puedo mover. Es una falsa sensación de seguridad y ante una situación que sabemos que lo único que tenemos garantizado es distancia entre personas, mascarilla e higiene. Y para no tener eso tendríamos que estar todos los días al final del día y antes del inicio de la mañana sometidos a una prueba para saber que seguimos siendo negativos a pesar de que ayer éramos negativos. Porque nunca vas a tener la certeza, salvo que todos los días te estés haciendo una prueba. Una prueba obligatoria, porque los municipios lo han hecho a 100.000 personas y a otras 30.000 no voluntarias están circulando en contacto permanente con los 100.000 que sí que se le han hecho. Entonces, bueno, eso también es una opinión. Claro, es una opinión, pero por eso te vuelvo a decir, mira, en este caso nuestra opinión viene dada que una persona 5 días antes era negativo, 5 días después es positivo. No es positivo. No está confirmado. En el caso de que se confirmara, estoy dando que la alarma está generada porque le ha dado un positivo. Si le hubiera dado un negativo no estaríamos hablando de esto y los niños estarían con su actividad normal, pero por precaución, por posible situación de riesgo, decidimos que la actividad de los niños dejara de funcionar con las indicaciones del centro de salud, que es el competente. Ese fue el que metió la pata, el centro de salud. Ese fue el que ha metido la pata, el centro de salud. Yo no creo que haya metido nadie la pata. Yo creo que lo que se ha hecho es en prevención. Ha creado una expectativa que no tenía que haberla creado. Creo que es mucho mejor. Yo no lo veo, ¿sí? Tampoco. Entonces, en esa base de prevenir que curar, se ha eliminado el riesgo y eliminando el riesgo disminuimos el peligro. Eso es un razonamiento como la copa de un pino. Además, bueno, que los que han sido utilizados tal, que esto ha significado para las mismas 5 personas de siempre en el Facebook comentarios de alarma, bueno, a la población restante ha entendido que la situación ha sido adecuada porque lo que hemos evitado es un posible contagio en caso de que esta profesora pudiera ser positiva. Hemos quitado el posible contagio por si acaso pudiera ser positivo. ¿Que no es positivo? Estupendo para todos. ¿Qué es positivo? Pues ahora, en función de cuál haya sido el tiempo de exposición de los niños y las casuísticas que ya sabéis que van en función de cada persona, de su ADN, de su situación de defensa inmunológica, en fin, todo esto tiene que ver y cada vez nos enteraremos porque todo está en constante estudio
de por qué dos personas que conviven juntas, una sí es positivo, confirmado, y la otra no lo es, pues eso lo tendrá que decir la ciencia, por qué dos personas que el funcionamiento entre ellas y que, en fin, comparte absolutamente todo, no se contagian. Y sin embargo, pues hay otras veces que sí que se contagian. Entonces, insisto, yo no diría, todo lo contrario, Miguel, mi opinión sería que los sanitarios están para buscar soluciones y en este caso nos hemos puesto en sus manos que nos orienten, ¿no? No sé si Sí, bueno, pues entonces, yo creo que... los niños están siendo evaluados por el centro médico. Una vez que tengan los resultados, mañana daban resultados a los niños, podremos conocer, pero cuando digo podemos conocer no es que tengamos nosotros interés, sino que el centro médico podrá conocer si algún niño estuviera contagiado y empezarían con pruebas de rastreo las familias más próximas, si los familiares más próximos lo están, los abuelos, los amigos, los vecinos, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que es bueno saberlo, porque beneficia a todo el mundo saber que hay una persona que puede haber transmitido o no, pero que creo que es bueno saber. Saber siempre da buenas cosas. Y luego otra cosa es, ya que estos niños han podido estar en contacto con esta persona, preguntarte que si sería bueno hacer una desinfectación de los parques y demás, porque los niños ya han podido estar ahí, en los jardines y en los parques, vamos, en los jardines, no, en los parques sobre todo. Desinfectar un poquito los parques de los niños, sobre todo por donde andan ellos. Hacemos, concretamente en ese ámbito, Manuel, hoy además coincide, hacemos 2 días en semana la desinfectación de los espacios recreativos infantiles, como los espacios, digamos, de las zonas peatonales, con nuestros medios y nuestros trabajadores. Concretamente 2 días en semana. Y hoy uno de esos 2 días. Esta mañana, concretamente, ha habido 2 personas dedicadas íntegramente a esa función. Y además, todos los días, una de nuestros trabajadores visita todos los centros, digamos, públicos o donde el ayuntamiento tiene un carácter de gestión, desde el centro de día, donde todos los días con las máquinas que compramos, con las nebulizadoras, se aplica un producto virucida y pasan por todos los lugares, incluida la casita de niños. Quiero decirte que todos los días, desde el día 1 de julio, la persona, en este caso de mantenimiento, a las 7 de la mañana, va pasando por los distintos lugares, tales como casita de niños, centro de día, biblioteca, ayuntamiento, con el objetivo de que cuando se comience la actividad lo estemos haciendo en un entorno, digamos, de desinfección. Por ejemplo, por las tardes, con las actividades deportivas que se están manteniendo, estamos haciendo exactamente lo mismo. El coordinador de deportes se está encargando de ir al pabellón todas estas tardes, en el antes y en el después, y aplicar con la maquinaria que compramos en su día el producto virucida. Manuel, no sé si te he podido responder. Sí, muchas gracias. Creo Sí, que y es ya, lo que yo y ya que pretendía. estamos... Sí, adelante, Angelines. Ah, vale, es que pensé que habías terminado, Manolo, disculpa. Que Jesús, ya que estamos, ¿por qué no se hace también de vez en cuando, se desinfectan todas las calles como se hacía inicialmente cuando estábamos en cuarentena? Pues mira, el motivo por el que hemos dejado estas, si no mal recuerdo, 2 semanas atrás de hacer esa desinfección con el grupo de agricultores es porque estamos en esa época de cosecha de cereal donde toda su maquinaria la están dedicando a un cultivo que tiene cierto periodo muy concreto para poder ser recolectado. Entonces, por un lado no tenemos disponibilidad de los agricultores, pero por otro lado lo que estamos haciendo, y esta mañana también casualmente teníamos el camión, bueno, más que teníamos nosotros, la empresa de limpieza viaria tenía el camión con el que hacemos baldeos y hemos estado haciendo baldeos durante todo el periodo también de pandemia, lo tenía deteriorado. Al parecer, según me dijo su encargado, se le había roto una transmisión del camión. Se lo han reparado y esta mañana ha empezado a hacer esa aplicación de agua y lejía por todas las calles también. Con lo cual, a pesar de que no tenemos a los agricultores, el camión de la empresa de limpieza pasa diariamente con agua y lejía baldeando las diferentes calles del municipio. Tal es así que me han puesto esta mañana un vecino una foto porque parece ser que a primera hora de la mañana había limpiado la puerta
y seguidamente ha venido el camión y, pues lo típico, con agua a presión y demás, si hay un poco de polvillo en la acera, le ha salpicado y le ha puesto la pureza manchada. Y te lo digo esto porque me ha llamado para decirme, ya podía haber pasado 10 minutos antes porque acabo de terminar de limpiar y tengo que volver a limpiar otra vez la puerta, ¿no? Lo he comentado a la empresa de limpieza para que procuren, bueno, pues en zonas que no estén perfectamente barridas, que tengan cuidado cuando atomizan para que no lo hagan con tanta presión porque luego las hojillas vuelan, etcétera, etcétera, y se le han pegado todas a la puerta que estaba recién limpiada por la vecina. O sea, que quiero decirte que en María Ángeles que se siguen continuando con esas labores a pesar de que no contamos ahora con la ayuda de los agricultores. En el momento que ellos terminen de cosechar, seguiremos aplicando, que creo que ha sido siempre un buen principio, la desinfección en las calles. Sobre todo porque se ha hablado en la fase de desescalada total, a partir de donde ya llegamos al fin del estado de alarma, donde más movimiento hay en las calles. Es decir, antes salía poca gente, todo el mundo estaba en sus domicilios. A medida que hemos ido desescalando, cada vez hay más personas en la calle. En consecuencia, también es cierto que, según dicen también los expertos, las temperaturas altas no favorecen esa proliferación del virus, ¿no? Pero tampoco es una cosa... Pero están subiendo el número de contagios, sabes que están subiendo muchísimo ahora. Pero también es cierto que hay muchos parámetros que son variables, Ángeles. No sabemos si es por el mayor número de personas que salen a la calle. No sabemos si eso es debido porque ahora se hacen muchas más pruebas que se hacían antes, con lo cual los datos ahora son mayores de los que se hacían antes. O sea, hay varias variables que te impiden tener un razonamiento de decir esto es debido a esto, ¿no? No, sí está claro, pero bueno, cuantas más medidas pongamos nosotros, mejor. Yo lo tengo claro. De hecho, era un poco el objetivo cuando, además, sabéis porque lo habéis visto y lo pusimos en Facebook, la aportación que Javi Romeral hizo, es decir, mantenemos todos los días los dispensadores de hidrogel que tenemos en las zonas de la vía pública en constante tengan hidrogel, y ya sabéis que, bueno, pues al final hay alguno que si se deteriora, pues tenemos recambio suficiente para que en 2 minutos quitamos el roto y ponemos el nuevo, ¿no? ¿Cuántos nos dio y cuántos le compramos? Comprarle no le hemos comprado ninguno. Darnos nos dio los 8 que ha fabricado, que son los que están puestos en la zona de la vía pública. Sí. Hay concretamente 7 en zona de vía pública fijos y tenemos uno portátil que utilizamos para el jueves, véase mañana, y hemos utilizado, por ejemplo, el día de la actividad del cine de verano en la entrada de la Plaza de Toros. O sea, tenemos una columna que la llevamos en el punto donde entendemos que es necesario. Entonces, ¿los que se han repartido a los comercios? Esos los compramos, tal y como estuvimos valorando, con Pues la eso. posibilidad de, en vez de que tú... Pero eso se le compraron a Romeral también, ¿no? No. Esto pedimos presupuestos y a una empresa le hemos comprado esa cantidad porque nos dejaba el mejor precio. O sea, no vale. No, pensé que había sido a él, perdona, pensé que había sido a él. Él no fabrica ese tipo de... O sea, el tipo de material y el tratamiento que está son chapas plegadas y lacadas y no tienen, digamos, la dimensión... Los que estamos llevando tienen un concepto de interior porque tienen un grosor de chapa mucho más fina que el concepto de exterior, que están mucho más fortalecidos para evitar los golpes, movimientos y tal. Vale. Entonces son 2 empresas distintas. Y vamos montando poco a poco porque vienen desmontados en cajitas, entonces según sacamos 10 o 12 cada día que nos montan los chicos de mantenimiento, pues vamos entregándolos, ¿no? Entonces vamos por zonas y espero yo que en unos días ya tengan todos los comercios el suyo. Pero la intención es que todos los comercios tengan el tótem, ¿no? Sí, esa todos es la los comercios de Villarejo. Esa es la intención, Manuel. Aparte de las que se ponen en las vías de las calles para que todo el mundo también pueda eso, ¿no? Eso es. Tomamos la decisión de ponerlos en las zonas, digamos, un poco de plazas, zonas frecuentadas y esta zona peatonal, y más o menos un poco, habría como 2 por plaza, es decir, tenemos 2 en la Plaza de España, tenemos 2 en la Plaza del Convento y 2 en la Plaza de la Iglesia. Y además 1 más en la misma puerta del Ayuntamiento. Y dentro del Ayuntamiento tenemos 1 de los de interior, para que me entendáis. Tanto en la parte exterior 1 de exterior y en la parte interior 1 de interior. Hoy hemos podido, de alguna manera, gestionar ya la apertura de la puerta propiamente dicha, a pesar de que el Ayuntamiento ha estado siempre en funcionamiento y en las primeras semanas del COVID a través, digamos, de llamadas telefónicas. Luego ya cuando la fase, digamos, de fin del estado de alarma,
esa atención con cita previa se hacía con la puerta cerrada y entonces la gente llamaba a la puerta del ayuntamiento y Matilde, en este caso, perdón, Mercedes, abría la puerta y cada vecino iba llegando en función de su cita previa. Hoy hemos probado por primera vez, y creo que ha sido un acierto, a que la puerta del ayuntamiento esté abierta y que la gente llegue a puerta abierta del ayuntamiento en su cita, ¿no? Y si tiene que hacer alguna consulta, pues Mercedes siempre sale y les puede orientar a los vecinos. ¿Alguna cuestión más que queráis valorar? ¿No? Pues nada. ¿Alguien dice algo más? Pues nada, que muchísimas gracias, que nos vemos durante estos días. Preguntaros, ya que tenemos esto, entiendo, mañana hay una reunión del consorcio Puerta del Mediterráneo. Entiendo que tanto a Paco como a Miguel os haya llegado la información por parte de las personas del consorcio que vienen enviándonos estos días. Eso es, información y demás. A ti, Paco, te ha llegado la información también, ¿verdad? Sí. Vale. Ya sabéis que es una situación que también tiene su aquel. Lo que pretenden en este caso, en la orden de la convocatoria, es que el consorcio se liquide, es decir, que deje de existir, porque aunque no tenía actividad ninguna, venía estando, vamos a decir, en funcionamiento porque no estaba liquidado. Entonces nos piden un dinero como ayuntamiento a aportar para poder terminar la liquidación que el ayuntamiento tendrían que haber aportado y que se aprueben las cuentas, si no mal recuerdo, del ejercicio 2017, 2018, 2019, porque no habían sido aprobadas durante todos estos años. 16 también. Y el 16 también, ¿no, Miguel? 16, 17, 18 y 19. Pero el importe que nos solicitan es alto, bajo, medio. No. Pues el importe que nos solicitan, creo recordar que es algo así como 3.700 euros, sí. Sí, pero una cosa. ¿Pero por qué Entiendo. motivo? Pues por compromisos, es decir, hay una factura que han presentado donde dicen que ha habido una serie de gastos, así a grandes rasgos. El origen empieza con una aportación inicial de 1.200.000 euros y el proyecto se va, parece ser, encareciendo un poco más hasta que llega a tener más de 3 millones y pico de euros. Ahí se genera una serie de deudas y el ayuntamiento, como es parte del consorcio, tiene un porcentaje en su participación. Las deudas vienen siendo sufragadas por la Comunidad de Madrid. Nos piden durante unos años de atrás unas cantidades. Tampoco se sabe muy bien por qué se piden esas cantidades. Nos piden un dinero, después se le da 6.000 euros. Tampoco sabemos por qué. Y ahora nos piden 3.370 o 3.730. Tengo ahí el baile de números. Entonces, Por nada. Bueno. Vale, vale, pero una cosa, Jesús. Entiendo que no vais a aprobar las cuentas y no vais a dar ningún dinero. Yo en principio, todo esto cuando llegó en conocimiento nuestro, porque hubo una convocatoria en el mes de diciembre del 2019, ya finales, me parece que eran los últimos días del año, en la que me suena que estuvo Miguel, ¿no? Sí. Y Paco, no, ese día tú no estuviste en Madrid. Estaba en el hospital. Estaba en el hospital, sí. Eso es, yo sé que no estuvimos todos. Entonces, en esa reunión lo que se hizo fue dar nombre a las personas que actualmente estaban al frente, porque sabéis que el consorcio es como lo del patronato. Al final hay distintos representantes, el presidente es el viceconsejero, yo no recuerdo cuál es el cargo que ostento en calidad de alcalde, pero estoy ahí también presente de la organización. Entonces, pusimos nombre a los cargos y a partir, en esa reunión lo que se aprobó es que se contratara una empresa para hacer una auditoría interna porque llevaban 4 años sin aprobar cuentas. La auditoría se ha hecho, se le habrá pagado a la empresa auditora lo que se le haya pagado y entonces es un poco como decir, esto hay que liquidarlo sí o sí, como sea. Tiene que aportar el 0,26% de la deuda que tenemos y la deuda que tenemos en el 0,26% es de 3.700 y pico euros. Empiezas a mirar y no hay información. No sé por qué nos piden ese dinero, no sé por qué se le ha pagado los 6.000 anteriores, no tengo ni idea de qué trabajos se han hecho. El caso es que había facturas por trabajos, proyectos, de empresas que hicieron, que no sé qué. Eso empezó. Me da igual. Entiendo que el Ayuntamiento de Villarajo de Salvanés
no va a aprobar esas cuentas y no va a dar ningún dinero. Miguel, tú has tenido ocasión de echar... Sí, no, yo he mirado y he visto lo que tú estás contando ahí. Es decir, tampoco me queda nada claro. Me quedan claro que había una auditoría en la que dice que unos números, unos gastos, pero esos gastos ¿de qué son? Yo no tengo ni idea de en qué se ha podido invertir lo que aparece ahí como gasto. Si aquí no han hecho absolutamente nada. Bueno, vale. Si a mí no tiene que decirme nadie lo que vais a votar mañana. No, Mañana, que sí. después de salir de la reunión, sí, claro. Que sí, que vamos, que yo estoy de acuerdo contigo. Yo votaría que no paguemos ni un duro, porque no han hecho nada en Villarejo. Que no se aprueben las cuentas. Paco, en este caso, que es concejal, además del ámbito de Hacienda del periodo anterior, quizás tenga más información que yo. Yo he dicho lo que yo conozco. No sé si él tiene más información y nos puede aclarar algo. Y no sé si ha tenido tiempo de mirar la información. Nos han bombardeado información durante estas 2 semanas de documentos que había por ahí colgados y, vamos, que había colgados en el sentido de que tenían ellos. Yo, por más información que he buscado en Gestiona, encuentro registros de salida que dice se adjunta información, pero solamente está el documento en Gestiona que dice se adjunta información, pero la información adjuntada no está. Entonces, no sé qué se ha adjuntado. El caso es que sí sé que se pedían, según lo que he visto en los documentos que nos han facilitado estas semanas desde la propia consejería, que nos pedían 14.000 y pico euros. Los 14.000 y pico euros hizo un pago de 6.000, transferencia de la cuenta del ayuntamiento a la cuenta del consorcio, y ahora nos piden esta cantidad. Y los 6.000 se pagaron, si no mal recuerdo, como hace 3 años o una cosa así, 3, 4 años, se pagaron esos 6.000 euros mediante transferencia. No os puedo decir más porque todo, yo se lo consulté a Ángel, quiero decir, el minuto 1 le dije desde el momento de diciembre, oye, estamos en una situación donde hay interés de hacer una liquidación de este consorcio. No sé exactamente cuál es el motivo de tanta prisa después de tantos años de que el consorcio hay que cerrarlo ya. Y hace cuestión de un mes, algo así, nos enviaron información, también muy poco concreta, hasta que un poco era como... Vale, estos son los datos de lo que el ayuntamiento tiene que pagar y demás, pero nos gustaría saber por qué, en calidad de qué, lo que se pagó anteriormente, por qué se pagó, en fin. Y nos han dado un poco los datos de esa manera. Ángel, pues bueno, pues ha estado siempre informado. Yo lo que no tengo es una respuesta de Ángel, eso también os tengo que decir. O sea, yo le pregunté a Ángel la posibilidad de que él pudiera ver la documentación y él me ha trasladado que, lógicamente, él ha evaluado por encima toda la información que le han facilitado en estas últimas semanas, pero que no ha podido concluir si realmente nosotros tenemos que asumir o no esa cantidad que nos piden y en concepto de qué nos piden y por qué no la piden. O sea que... Todo el interés que tienen en cerrarlo es porque está metido en la trama de Gürtel. No sé. Paco, yo te decía que... Sí, no, te lo digo. El consorcio Puerta del Mediterráneo lo tienen incluido y está investigado en la trama de Gürtel. Entonces entiendo que por eso tienen interés en cerrarlo. Pero, por supuesto, si ellos tienen interés en cerrarlo, nosotros tenemos interés en que no se cierre. Ya. Paco, ¿tú sabes algún dato que se me escape a mí de por qué nos piden? O qué Bien, Ángeles, muy bien. Ahora mismo de cabeza no tengo nada aquí. Pero ¿tenías documentación de que el ayuntamiento tenía esa deuda pendiente? No. Pues yo un poco os digo, mañana es a las 10, quiero recordar, una reunión con todos los integrantes del consorcio, en el que estamos, como sabéis, representados 4 personas, ¿no? 4 personas del Ayuntamiento de Villarejo, además de las personas que actúan en calidad de, como digo, presidente, secretario y todas las personas del consorcio. Y el objetivo claramente es aprobación de las cuentas del 2016, 17, 18 y 19 del consorcio y su liquidación. Entonces, eso es lo que yo os puedo contar. Bueno, ya me contáis mañana. Así que nada, y luego el viernes nos han puesto una convocatoria que entiendo que todos habéis visto por el tema de Misecán, aunque ya nos lo avanzaron el otro día. Pero eso era para la comisión de cuentas, ¿no? Sí, digo de la comisión de cuentas. Sí, pero ahí tiene que ir todo el mundo también. Los que formamos parte de la comisión de cuentas, ¿a quién de vosotros os han mandado la convocatoria? Ni idea. A mí, ¿Cómo lo han mandado?
¿Por sede electrónica o cómo? Yo, por ejemplo, sabéis que siempre Misecan comunica por Orbe, pero a mí no me ha dado tiempo hoy a mirar si había algo de Orbe. Yo os digo por el tema del... Siempre te lo mandan un previo por el... Ah, pero no, hoy no nos lo manda por Misecan. Es que pensaba que había entrado un comunicado de la convocatoria por el grupo ese que hay de vocales de Misecan, pero es de otra cosa, por lo que me he dado cuenta, no tiene nada que ver con la convocatoria. A lo mejor nos llega mañana, como ya nos lo adelantaron, pues a lo mejor no nos llega mañana, no lo sé. Sí, pero es que, vamos, la comisión de cuentas creo que está ahí los alcaldes. Solamente estamos los alcaldes, no hay... Creo que sí. Luego está la Comisión Especial de Cuentas, que lo que tiene es un representante de cada grupo político. Yo pensaba... elegido allí en el pleno, se eligieron para temas de cuentas y eso se eligieron por cada grupo a gente. No necesariamente que fueran de... Pero esa es lo que estoy diciendo, que es la Comisión Especial de Cuentas, que esa. va una o dos personas de cada grupo político. Del global. Y me acuerdo yo que se apuntaba casi todas el de Fuentidueñas, que valía para todos, se apuntaba en todas. Y luego está la comisión de, la comisión de cuentas, que lo que van son los alcaldes. Vale. Entonces la del 17 no tenemos que ir nosotros. La del 30 sí. Vale. Bueno, pues nada, pues mañana estaremos expectantes. Si acaso no llega la convocatoria, os lo replicamos para que lo sepáis, si es que tenemos que estar, y si no, pues si no recibís ninguna información es que no hay que estar. A ver qué ocurre mañana. Yo de todas formas haré una llamadita, no sea que al final tenga que ir alguien más y luego no estemos y no podamos, no sé, defender lo que entendamos que es apropiado, ¿no? Pues nada, si no hay nada más... Buenas noches. Buenas noches. A descansar. Buenas noches. Porque ya es un tertulio.